A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época en la que el gran sueño de los europeos aventureros y codiciosos era llegar al Oriente, a la tierra de las especias, navegando alrededor del planeta. Ya lo habían intentado muchos, y ninguno lo había logrado. Al final, un experto marino portugués llegó a la corte de Castilla para ofrecer sus servicios. El hombre se llamaba Fernando de Magallanes. Era un hijo de nobles venidos a menos, y le dijo al rey: Déixame dir unha cousa, podo facer unha ruta que una a mar Atlántica ca mar Pacífica. Si esa ruta que unía el Atlántico con el Pacífico existía y era descubierta, cualquier esfuerzo valía la pena. La corona entonces destinó 5 navíos y 234 personas para adelantar la expedición, que en teoría debería tomar 2 años. Y empezó el viaje. Las Canarias, Cabo Verde y la bahía de Santa Lucía en Brasil serían las primeras etapas del viaje. Después llegaron al Río de la Plata y más al sur, explorando rutas diferentes para encontrar el paso. Tras un mes de ardua lucha, llegaban al Pacífico. Magallanes había conseguido su primer objetivo: cruzar el Atlántico. Y ahora lograba lo que antes parecía imposible: llegar al oriente enfilando su proa al occidente. Después de indescriptibles aventuras, Magallanes llegó a la isla Cebú, donde consiguió que el rey se convirtiera al cristianismo. Eufórico, pensó que todas las tribus del archipiélago iban a aceptar la sumisión, pero se encontró con duras sorpresas. En Mactán, un archipiélago filipino, el jefe no aceptó negociar, y Magallanes ordenó arrasar la ciudad principal y matar a todos los indígenas. Al mando de 60 hombres inició el asalto. Pero fue tarde cuando descubrió que los indígenas eran más de 1000 aguerridos combatientes. Magallanes logró escapar de milagro, pero fue herido en una pierna. Ordenó la retirada, intentó reembarcar, pero murió a las pocas horas. Aunque había descubierto el paso entre el Atlántico y el Pacífico, nunca regresó a su tierra. Y un día como hoy, estaba descubriendo el paso a la eternidad. Fue en esta fecha, 27 de abril de 1521. Las principales noticias del día. Titulares. El riesgo país de Ecuador cae tras anuncio de compra de bonos por parte de Credit Suisse. Protocolos de atención ante posibles casos de violencia y acoso sexual en el metro. En tributación de hoy, representantes legales. En política internacional, ingenuidad. El editorial será de Mario Ponce Lavalle. Vacaciones de 15 a 30 días. Noticias del día. El riesgo país de Ecuador cae tras anuncio de compra de bonos por parte de Credit Suisse. El indicador de riesgo país de Ecuador bajó 81 puntos y se ubicó en 1.840 puntos el miércoles 26 de abril de 2023. La reducción ocurre luego de que el banco suizo Credit Suisse informó que $800 millones con este monto comprará una parte de la deuda externa en bonos del Ecuador. La entidad financiera ofrece comprar los bonos a 53 y 30% de su valor original. El Credit Suisse tiene interés en las series de bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040. Así, el riesgo país se ubicó en el nivel más bajo en lo que va de abril de 2023, luego de una escalada que comenzó el 28 de marzo. Un día antes, el 27 de marzo, había llegado a la Corte Constitucional el pedido para comenzar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El momento de crisis política desató nerviosismo en los mercados internacionales, pues aumentó el temor de que Ecuador no pague su deuda externa, lo que se conoce como default. En este escenario, el indicador incluso llegó a un récord de 1.975 puntos el 6 de abril, pero tras el anuncio de la compra de estos papeles de deuda externa por parte del banco suizo, en los mercados se redujo la percepción de riesgo de no pago por parte de Ecuador.
Los bonos externos de Ecuador, que suman 17.657 millones de dólares, representan el 37% del total de la deuda externa hasta enero de 2023. Protocolos de atención ante posibles casos de violencia y acoso sexual en el metro. La empresa pública metropolitana Metro de Quito presentó a organizaciones de la sociedad civil las rutas de prevención, actuación y atención ante casos de violencia sexual en los trenes y estaciones del Metro de Quito como parte de la estrategia de transporte seguro Cero Acoso. Durante una productiva jornada de trabajo en el auditorio de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EBAPS, que congregó al personal de la Unidad Patronato San José y de los colectivos Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Surcuna y Fundación Equidad, se expuso el protocolo de actuación ante casos de acoso sexual en la primera línea del Metro de Quito. En mesas de trabajo se analizaron las diferentes etapas de respuesta para levantar observaciones y recomendaciones a ser incluidas en la implementación. Por ejemplo, se resaltaron los temas de manejo de confidencialidad, la metodología del reporte y los espacios de atención a personas que son víctimas de acoso. Para el gerente general de Metro Quito, Efraín Bastidas, el transporte público ha sido históricamente deficitario en cuanto a calidad y a seguridad para la ciudadanía y por esta razón el Metro de Quito generará cambios de comportamientos, siendo el primer transporte del país que garantice una convivencia respetuosa y armónica. Nos planteamos un sistema de transporte público cero acoso para las ciudadanas y ciudadanos sin importar su etnia, identidad de género, edad o colectivo social al que pertenezcan, dijo el gerente. La estrategia de la ruta de transporte seguro cero acoso se lleva a cabo mediante un convenio interinstitucional entre el Patronato San José, la empresa de transporte de pasajeros y el Metro de Quito para erradicar los casos de violencia sexual en el transporte municipal. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Carlos Figueroa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él conversamos sobre el concurso de selección del Contralor y el periodo de transición. Escuchemos sus respuestas. Un concurso importantísimo que estaba muy avanzado, ahora vuelve a fase inicial. Es realmente desafortunado ver que por todo lado, atacan al Consejo de Participación Ciudadana, desde la Asamblea, desde algunos, entre comillas, ciudadanos que meten acciones de protección o cualquier otra medida para entorpecer los concursos. Y en esta ocasión, una persona, y doy el nombre, es la señora Andrea Carolina Medina Bachman, puso una acción de protección en Sangolquí con un juez Gómez Guayasamín, que tiene 2 errores inexcusables juzgados y 8 causas más de sanción por acciones graves y no graves. O sea, ese juez acaba de decidir, Gómez Guayasamín acaba de decidir darle la acción de protección a una señora que ni siquiera era parte del concurso. ¿Qué es lo que argumentó? ¿Quién es esta señora, Carlos? Una señora, miren, yo sé... no era candidata a Contralor. ¿Desde no dónde participaba en el concurso. No sabemos si es familiar de alguien o representante de alguna vertiente interesada en el concurso. Exacto. O sea, más o menos yo sé por dónde vienen los tiros, como se dice popularmente, pero en este momento, vea, sabemos perfectamente que desde el inicio el correísmo, bueno, usted me pregunta y ya lo digo, no hay ningún problema. Desde el inicio, el correísmo y los socialcristianos se tomaron la dirección incluso para hacer la mayoría. Y desde la Asamblea, el señor Ferdinand Álvarez, desde esa comisión de transparencia, nos han citado ya creo que 3 veces el día de ayer nuevamente, seguramente el día de ayer para ya festejar el hecho de que se tumbaron el concurso de Contralor. Desde la Asamblea lo han hecho, y los jueces
cualquier juez hijo de vecino puede determinar acciones, puede declararse juez constitucional en este país. Al señor se le explicó y se le dijo, señor juez, los concursos no son llevados a cabo por los consejeros. Estamos aquí, sin embargo, 2 consejeros, Alan Molestina y yo, viniendo a defender la posición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estuvo también el asesor jurídico, pero defendiendo al Consejo de Participación y lo que habían hecho las comisiones de selección ciudadana anteriormente, todas las demandas, y le digo porque usted se habrá dado cuenta que ya incluso el concurso de Defensoría Pública está caído, se retrotrayó a la etapa inicial por acciones de jueces inmorales, de jueces que no merecen la calidad de jueces y peor jueces constitucionales. Fíjense que aquí en Pichincha se le dio acción de protección al señor Torres Machuca, el actual defensor público, porque le dijeron, usted ya no puede concursar, usted ya ha estado 4 años ahí, más de 4 años, usted ya no puede concursar. Pues no, yo quiero seguir, y yo quiero seguir, ¿qué será? ¿Seguir sirviendo al país? No lo creo, pero este señor hizo que el país pierda todo el dinero que se gasta en organizar un concurso, en publicar en los periódicos, en publicar en los diferentes medios, toda la infraestructura que se necesita para eso. Entonces, ¿quién va a pagar los 70,000, los 80,000, los 90,000, los 100,000 dólares que se gasta en cada concurso hasta el momento? Esos jueces son los culpables incluso de que pierde económicamente el país. Porque sería justo, disculpe una cosa, sería justo un pedido cuando esté basado en hechos reales y no en falacias y en mentiras. Ahí justamente voy, a eso voy, a que el juez Gómez Guayasamín le da la acción de protección básicamente por 2 cosas: falta de seguridad jurídica, y quisiera que usted me interprete un poco lo que quiere decir, debido proceso, y paridad de género. Están eligiendo un contralor, no 2 contralores para que haya un hombre y una mujer. Exacto, usted lo ha dicho bien, y vea, y me releva de cualquier comentario, porque realmente para mí es indignante la actuación de estos jueces. Seguridad jurídica, ¿por qué? Dijo el señor. Porque la señora presenta que ha habido modificaciones y que dice perfectamente que la Comisión Ciudadana ha cambiado los reglamentos en medio del concurso, y eso es totalmente falso. Santiago Basabe, politólogo, también estuvo en Radio Sucesos y con él hicimos un análisis de la situación del país. Que quizás están los votos de UNES, efectivamente, quizás monolíticamente unidos, es difícil que vaya a haber indisciplina en esa agrupación. Algunos independientes que han plegado más bien a UNES, por ahí quizás una parte del Partido Social Cristiano, siempre y cuando no se les ofrezca la presidencia de la Asamblea, lo cual puede cambiar drásticamente su posición, una parte de Pachacutic y alguna de las 3 partes de la izquierda democrática, ¿no? Porque esa es una agrupación con 2 o 3 sectores. Entonces creo que al día de hoy es muy difícil conseguir los votos, y si es que esto sucede así, efectivamente no es tanto por la labor del gobierno como tal, sino por la incapacidad de los asambleístas y de sus bancadas. Eso era lo que justamente iba a preguntar a Santiago. Esto se debe a una operación política inteligentísima del gobierno para lograr desbaratar una mayoría, y siempre me referiré de una manera lícita, ¿no? O a que en el juicio, en el transcurrir del juicio, no se está probando lo que se ofreció probar. Bueno, hay de las 2 cosas. Yo creo que el ministro Cucalón ha hecho un buen trabajo en el plano político, yo creo que eso no se puede desconocer, pero también hay la otra parte, ¿no? El tema que planteamos. Basta escuchar las intervenciones de los interpelantes para dar cuenta de
de la poca capacidad que tienen para llevar adelante el proceso. Y no es solo una cuestión de los interpelantes como asambleístas individualmente concebidos, sino que es una cuestión de las bancadas. Y esto, al final, más allá del juicio, da cuenta de la pobreza que tenemos en la Asamblea Nacional como representación política. Santiago, buenos días, y analicemos escenarios, y en un escenario hipotético de que el presidente Lasso salga bien librado de este juicio político, no se obtengan los votos, ¿qué tendría que hacer después? Porque él podría salir debilitado de toda esta situación. Hola, Vero, buenos días. Yo creo que si el presidente logra sortear este escollo, tampoco el gobierno debería pensar que es un triunfo político, de ninguna manera, ni que eso representa la aceptación popular al gobierno, de ninguna manera. Yo creo que el gobierno tiene que dar un cambio inminente, independientemente de que salga victorioso, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Me parece que hacer un gobierno amplio, un gobierno de coaliciones de diferentes sectores es una buena idea. La designación del general Paco Moncayo me parece que es una excelente señal de cambio del gobierno nacional. Ojalá vengan cambios en otros ministerios. El Ministerio del Interior ya no me parece que es ya insostenible la presencia del coronel Zapata ahí, no ha dado muestras de tener la capacidad de gestión en ese ministerio. Entonces quizás convocar a diferentes sectores sociales, diferentes sectores políticos, hacer un gobierno, insisto, de consenso amplio, le puede permitir sortear este tercer año que todavía le queda de batallar frente a una oposición que cada vez es más reaccionaria y difícil de llegar a acuerdos. Ahora, si el presidente Lasso sortea el juicio político y lo que tú dices, Santiago, formar un gobierno de coalición, evidentemente si sortea el juicio político será porque bloques políticos como Pachacuti, la izquierda democrática, evitaron que se caiga, porque básicamente va a depender de ellos. Entonces, en el día siguiente, después de la interpelación y de la votación, el presidente debería llamar y gobernar con estas dos fuerzas políticas, y no solamente hablo porque si es que dicen cómo está la situación de votos ahora, hasta podrían tener un acuerdo legislativo porque el 14 de mayo hay elecciones en la Asamblea. Es que eso es lo que debería hacerse, Milton. En ese sentido, a mí me parece que se ha satanizado exageradamente las declaraciones de este audio filtrado, además como ahora es tan normal en algún periodismo filtrar audio sin ningún problema, de la señora Velázquez cuando ella habla de cogobierno, cuando habla de pedir ministerios. Eso es parte de la política. Me parece que eso es a lo que debería atender la política, que un presidente diga, el ministerio tal o cual no está a mi cargo, yo soy el ente rector como ejecutivo, pero quien administra va a ser el partido A, B o C, para de esa manera compartir responsabilidades de forma abierta y transparente. Entonces, claro, Pachacuti, la izquierda democrática y otros sectores sociales y políticos deberían ser convocados y sobre todo, en el caso que se llegue a acuerdos, que sean acuerdos transparentes, en los cuales se comparta abiertamente el poder y se posibilite que el gobierno pueda salir adelante en al menos este tercer año que va a ser crítico también. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación contamos con la presencia de Pedro Bermeo del colectivo Yas Unidos. Él compartió sus opiniones sobre el tema de la consulta de Yas Unidos y la Corte Constitucional que debe pronunciarse al respecto. ¿Por qué no se ha podido hacer esta consulta, Pedro? Así es, Fermín, como tú dices, digamos, es un camino largo en el que vamos luchando para que se lleve a cabo la consulta y ha tenido diferentes trabas en diferentes momentos, ¿no? Como contaba Wilson hace un momento sobre la primera iniciativa popular normativa, ¿no es cierto?, que lo que busca, según la Constitución, son diferentes mecanismos, pero son muy similares de democracia directa. El uno busca hacer una ley. En el caso del colectivo Yas Unidos, lo que buscamos es que se lleve a cabo una consulta popular. Todas las y los ciudadanos tenemos el derecho a convocar a una consulta popular cumpliendo con un requisito que se llama el certificado de legitimidad democrática, es decir, recolectar un número de firmas necesario, que es el 5% del padrón electoral, en este caso, para convocar a una consulta popular. Recordemos, el colectivo Yas Unidos en el 2013 y 14 recolectó 757.623 firmas, que son muchas más de las necesarias
para convocar a una consulta popular. Y el momento en que presentamos estas firmas, digamos, durante toda la recolección ya vimos diferentes mecanismos de fraude que se nos fueron aplicando, como por ejemplo reglamentos en los que nos se aplicaba retroactivamente y se nos iba, digamos, limitando las formas de recolección de firmas, pero entre ellas se nos anula gran parte de los formularios por cuestiones de forma, como el gramaje del papel, el tamaño, el color del esfero, el orden de los nombres, y no realmente el interés real de las personas de participar o no en la consulta, poniendo su número de cédula y su firma, ¿no es cierto? Que es lo importante y lo que dice el Código de la Democracia, y no estos reglamentos tramposos que se aplicaron justamente, como decía, retroactivamente para anular el máximo número de firmas. En ese momento se nos anuló más del 60% de las firmas, y luego de una auditoría del mismo Consejo Nacional Electoral se logró demostrar que esa anulación fue arbitraria, ¿no? Y por lo tanto, luego de un proceso largo y de varias acciones jurídicas, finalmente llegamos nuevamente al Consejo Nacional Electoral con su misma informe que decía que tenía que darse paso a la legitimidad democrática porque se cumplía con el número de firmas, y Diana Tamaini en el 2019 nos vuelve a negar ese derecho, y tuvimos que acudir nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral, presentar otra acción ahí que nuevamente nos niega, y por tanto subir a la Corte Constitucional a que a través de una acción extraordinaria de protección nos acepte la acción y se declare la vulneración al derecho a la motivación en la sentencia previa, y mande nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral a hacer una nueva sentencia con los jueces suplentes. Y es ahí cuando esos jueces suplentes, al leer el informe que nosotros presentábamos, ¿no es cierto?, como prueba, se demuestre que hubo una vulneración y declare esa vulneración y declare que el CNE tiene que otorgar este certificado. Y es así como finalmente en septiembre se nos otorga el certificado de legitimidad democrática y pasamos a la Corte Constitucional. Y esto es importante también decirlo. La Corte Constitucional ahora ya hace el análisis previo a la recolección de firmas. Pero eso fue otra de las trampas que nos hicieron a nosotros en el 2013. Es decir, cuando nosotros presentamos la pregunta a la Corte nos dijo, primero recojan las firmas, luego veremos si la pregunta es constitucional. Esta Corte ya ha dicho que eso vulnera los derechos de participación, que es un filtro que impone, digamos, que la gente salga a recoger las firmas y esté segura de que esa pregunta va a ser aceptada luego, ¿no? Entonces, estamos, digamos, muy motivados en el sentido de que creemos que la Corte Constitucional, y luego de la audiencia que tuvimos el pasado martes, dé paso a esta consulta y que finalmente seamos las y los ecuatorianos los que decidamos. No es que nadie, lo que nosotros buscamos es que nadie decida por nosotros, ¿no? Eso es el gran debate aquí, ¿no? Si nosotros creemos que la explotación petrolera no debe darse en el Yasuní, esa es nuestra motivación, porque ahí viven pueblos aislados y porque además del lugar más biodiverso del planeta, pero lo que nosotros buscamos es que sean las y los ecuatorianos los que decidan, que no venga un presidente a decirnos que hay que explotar, ni que no venga otra entidad del Estado, como en este caso, por ejemplo, si no da paso a la Corte, también sería, digamos, caería en el rol de todas esas entidades que nos negaron el derecho a decidir. No, eso es lo que está en juego ahora. Es decir, estamos hablando de derechos no solamente de la naturaleza, no solamente de la supervivencia de los pueblos aislados y digamos, de derechos humanos, sino también estamos hablando de los derechos de participación, que son parte de los derechos humanos, ¿no? Ese derecho a decidir si estamos de acuerdo o no con la explotación petrolera en el lugar más diverso del planeta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema importantísimo que nos han pedido muchísimas personas sobre el tratamiento tributario de los pagos que se le realizan a los representantes legales y su deducibilidad. Cuando hablamos de representantes legales y su contrato es exclusivamente de mandato, estamos hablando de una relación basada por el derecho común, el artículo 2020 del Código Civil. Los pagos, los honorarios profesionales que le vamos a pagar a este representante legal dentro del concepto de deducibilidad conforme a la Ley del Régimen Tributario Interno y su reglamento, ¿cómo deben estar sustentados para que sean deducibles?
Vamos a hablar específicamente dentro de lo que es el régimen general impositivo tributario de nuestro país. Al ser una relación no de carácter laboral, debemos emitir comprobantes de venta válidos. Para efectos tributarios, incluso la Autoridad de Control Fiscal, el Servicio de Rentas Internas, emitió la famosa circular número 4 en el mes de octubre del año pasado, en donde se aclara que al ser una relación de carácter civil, se debe emitir, obviamente, pues de una manera, hablemos ya general, una relación de deducibilidad en donde no afecta para el tema de la deducibilidad el tema de la aportación al IES al ser una relación de carácter civil. Y por ende, esta relación de carácter civil, el soporte de los pagos tendrán que estar dados a través de los diferentes comprobantes de venta válidos. Asimismo, el artículo 308 del Código del Trabajo establece claramente el concepto de mandatario o empleado, en donde si el mandato es exclusivamente para el régimen interno, estamos hablando de mandatarios internos, en donde la relación es una relación de carácter laboral, estableciéndose el concepto de empleado. Y a este empleado, pues lógicamente se tendrá que cumplir con toda la normativa y la formalidad de lo que comprende un ámbito de carácter laboral, en donde sí, la deducibilidad depende de lo establecido en el artículo 10, numeral 9 de la Ley Tributaria 28, numeral 1 del Reglamento Fiscal, que para que los pagos a este mandatario interno del régimen interno sean deducibles, tendrán que estar aportados al IES 100% hasta la fecha de la declaración del contribuyente. Esta parte es fundamental que usted establezca si estamos hablando de un representante legal por contrato de mandato o si estamos hablando de aquellos que tienen un régimen interno como un mandatario interno donde estamos generando esta relación de dependencia, esta relación de carácter laboral. El tema de los representantes legales es un tema muy importante en nuestro país. Es un tema que ha pedido que se explique a través de nuestro noticiero y también de muchas charlas que se están realizando a través incluso de los gremios profesionales. Es importante que usted se encuentre capacitado, que usted se encuentre al día, porque queremos que todos sus pagos sean deducibles del impuesto a la renta, principalmente cuando usted se encuentre en un régimen de carácter general o ordinario, ya que para el régimen RIMPE pues los gastos no son imputables del ingreso bruto gravado. Es importante que recuerde todas las recomendaciones que le damos en su noticiero de Telesucesos. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener súper capacitado. Global Hoy con Alan Cate. ¿Ingenuidad? El día martes pasado se clausuró la denominada Conferencia Internacional sobre Venezuela, a la que asistieron algunos cancilleres, con la notable ausencia del mexicano Ebrard, embajadores y delegados de varios países. Tal vez la más importante figura fue la del canciller de la Unión Europea, Borrell, al representar a casi 30 países integrados en ella en la reunión de Bogotá. El propósito del evento, impulsado por el presidente colombiano Petro, era relanzar el moribundo intento de acercar posiciones entre la dictadura venezolana y la oposición, o lo que queda de ella, para la realización de unas elecciones creíbles, con observación de organismos internacionales y con una real posibilidad de participación de la oposición en las mismas. Petro ha dado una gran importancia en su gestión presidencial a la acción de Colombia como factor decisivo en política internacional de la región, particularmente con Venezuela. Se ha reunido con el dictador Nicolás Maduro en 4 ocasiones, más que con cualquier otro mandatario regional, y su canciller Álvaro Leiva goza, si esto cabe, de la confianza del dictador venezolano.
La conferencia buscaba destrabar el diálogo iniciado en México hace 2 años, bloqueado durante más de 15 meses, y habrá generado expectativas entre los asistentes y la comunidad internacional por la cercanía ideológica con un presidente colombiano de izquierda, algo inédito en las relaciones entre el chavismo y todos los gobiernos colombianos durante su tiempo. La conferencia resultó, como todo intento anterior por alcanzar algún compromiso serio de la dictadura, otro fiasco y otra burla del régimen madurista a los concurrentes que habían asistido con unas expectativas que se revelarían otra vez como totalmente infundadas. El punto de partida se había fijado en torno a un proceso de toma y daca por una parte de Estados Unidos y la Unión Europea, desmontando las sanciones impuestas a Venezuela como país y a funcionarios y militares venezolanos individualmente por las persistentes y graves violaciones a los derechos humanos, a cambio de unos pasos verificables hacia un proceso electoral con observación internacional para tener alguna credibilidad tras los escándalos electorales presenciados en elecciones anteriores. Poco a poco la dictadura fue añadiendo exigencias y demandas adicionales, entre ellas la total eliminación de las sanciones como condición previa a cualquier conversación, ciertamente sin ofrecer ninguna garantía. Pedían también la devolución del oro venezolano depositado en Londres, a sabiendas que el Reino Unido se separó de la Unión Europea a través del Brexit y nada tiene que ver con la conferencia. Pedían también la liberación inmediata de los activos venezolanos congelados para un fondo social de salud y educación, supuestamente. Entre las exigencias estaba la puesta en libertad de Alex Saab por Estados Unidos, enjuiciado y encarcelado por conspiración para lavado de dinero, y, por último, al menos por el momento, el que se detengan las acciones que la Corte Penal Internacional lleva adelante por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios y militares afines a la dictadura. Esta aparenta no darse cuenta de que es su actuación la que ha llevado a la crisis actual al destruir en Venezuela toda la institucionalidad judicial, electoral y democrática, constituyéndose en una dictadura abierta que practica de forma regular ejecuciones extrajudiciales, torturas y vejámenes en detenidos arbitrariamente. Algo que a pocos días de la conferencia otra vez se suscitó con el supuesto suicidio de un funcionario chavista, Leonel Azuaje, en la última caza de brujas desatada por el régimen en una disque cruzada contra la corrupción, que cierto es, pero desde el poder corroe a la sociedad venezolana. La poco saludable idea de caer en las manos del bien entrenado Instituto de Tortura que se ha enseñoreado en Venezuela, el SEBIN, ha dado lugar a este último suicidio que se ha producido con un detenido en su custodia. El caso del concejal Albán hace unos años, que según el SEBIN se lanza por la ventana de un 10º piso de la institución, convenientemente accesible y sin seguridad alguna, pues deberemos creer que el preso deambulaba libremente y a sus anchas por las dependencias del notorio centro de tortura, es un antecedente directo de esta metodología utilizada sin duda para la intimidación de otros investigados, a los que les quedará claro su futuro si persisten en no colaborar. El presunto suicida había sido previamente interrogado, como lo han revelado las señales de tortura observadas en el cadáver. Los familiares del occiso
han denunciado las amenazas recibidas para que se abstengan para comentar acerca de la condición del cuerpo. Sorprende que ninguno de los delegados a la conferencia haya destacado esta macabra coincidencia y la haya asociado al pedido más reciente de la dictadura, el dar de baja la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra los verdugos de Maduro. Sorprende también la expulsión desde Colombia de Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, por la comisión de un delito que 5 millones de venezolanos antes que él ya habían cometido: el ingresar a Colombia ilegalmente ante las dificultades de hacerlo legalmente. Su presencia durante la conferencia, está claro, resultaba incómoda tanto para el presidente Petro como para Maduro, así que se lo subió al primer avión y se lo despachó a Miami. ¿Será que a los millones de refugiados venezolanos se les va a dar ese mismo trato? Porque sería una odiosa discriminación el no hacerlo así. Con cada día que pase, las exigencias de la dictadura seguirán aumentando, pues está muy claro para todo el mundo, excepto para los partícipes de la conferencia, que para el régimen madurista sería suicida permitir unas elecciones medianamente libres. Ya les pasó una vez cuando perdieron ampliamente las elecciones legislativas, derrota que fue neutralizada por trafacías inconstitucionales e ilegales. No permitirán que algo así vuelva a suceder, como lo han demostrado una y otra vez en las supuestas elecciones realizadas, tanto presidenciales como para la Asamblea, desconocidas por fraudulentas de forma y de fondo por la comunidad democrática internacional. La dictadura, como en todos los casos en los que se ha tratado de lograr alguna apertura hacia la democracia, ha puesto trabas y planteado exigencias absurdas para dilatar y demorar ad nauseam cualquier iniciativa. Es penoso constatar cómo los regímenes autoritarios, y Venezuela no es el único, con el cinismo que da la práctica, juegan con la ingenuidad, que por momentos roza con la complicidad, de unos demócratas a los que resulta muy fácil pasarles gato por liebre. El hacerse los bobos respecto del carácter delictivo del régimen madurista genera unas expectativas irreales acerca de los objetivos de la dictadura, que se reducen a quedarse en el poder, de buenas o de malas, para seguir saqueando a su gusto. Es como creer que las bandas narcotraficantes abandonen así nomás su negocio. Queda entonces flotando la pregunta: ¿ingenuidad o complicidad? Muchas gracias. Editorial. Vacaciones de 15 a 30 días. Mario Ponce Lavalle, La Nación. En medio de la melé política que vive el Ecuador debido al amañado juicio político que lleva adelante un grupillo de asambleístas desquiciadas en contra del presidente de la República, el diario El Comercio, en su versión digital, trae la noticia de que esta manga de ignorantes llamados asambleístas han pasado un primer informe aprobatorio para incrementar las vacaciones de los empleados del sector privado de 15 días al año a 30 días. Luego de un profuso y científico estudio, los onzos antes mencionados radican su razón para esta propuesta en que esta será la manera de igualar esta norma con el sector público, cuando lo coherente sería rebajar a los burócratas a solamente 15 días anuales. Aparece en el citado diario como líder de esta torpeza el a ratos inteligente y ponderado indígena Salvador Quispe, que en otros ratos como en este, por ejemplo, se despacha con unas babosadas que lo único que demuestran es que nunca debe haber experimentado en lo que dentro de nuestro país es algo temerario: crear una empresa. Sostengo que este propósito, el de elevar de un porrazo las vacaciones de un empleado en el 100%,
Es una solemne estupidez por las siguientes razones que por lo menos debían haber evaluado sus señorías. Aunque nunca hayan sabido de qué se trata, pues les reto a demostrar si alguna vez han hecho empresa. Número 1. En Ecuador es el país que menos se trabaja en la subregión, solamente 40 horas semanales. Esto quiere decir que somos tan chéveres o eficientes que, por ejemplo, a peruanos y colombianos les damos 20% de gabela, pues ellos trabajan jornadas de 48 horas y nosotros debemos producir lo mismo para ser competitivos trabajando 20% menos de tiempo. ¿Lo entendieron, Quispe y compañía? Si no lo entendieron, llámenme y se los explico gratis. El Ecuador reconoce al trabajador formal 14 sueldos al año, que por si no lo saben, un año tiene solo 12 meses. Esto quiere decir que un empleador, el que emprende en hacer una empresa para darles de comer, debe asumir un año el 16.67% inflado. Asumo que sí aprendieron la regla del 3 en la escuela, ¿no? Asumo también, número 3, que si conocen que aparte de los anteriormente dicho, el pobre cojudo que se aventura a hacer empresa, esto quiere decir crear empleo para otros que no hacen nada, debe asumir el copago de la contribución al IES en una proporción del 11.15%, mientras el empleado lo hace en el 9.75%, para que ese nuevo empleado esté cubierto por el seguro del IES, que nunca funciona, ya es responsabilidad del Estado por si acaso. ¿Lo sabía Quispe? Bueno, si lo sabía, siga sumando, que estoy seguro que de eso sí lo sabe hacer. Número 4. Aparte de todo lo dicho, sí sabe que el empleador también debe reconocer a partir del 5º año de trabajo un día más por año a las vacaciones de su empleado, y asumo que si puede comprender que cuando un empleado toma sus vacaciones, otra persona debe cubrir su trabajo, so pena que la empresa se pare y con ello no haya plata para pagar a Naides, pasando a eso a ser, en términos reales, un extra costo que cualquier empresa debe asumir. ¿Ya lo va entendiendo, Quispe? Número 5. Como si todo esto fuera poco, en Ecuador, el país, mi querido, como vocifera Bonafont, tiene una figurilla laboral inédita en cualquier legislación coherente llamada jubilación patronal, que es un pago de por vida más un año después de fallecido, que la empresa debe pagar a aquellos empleados que han laborado 25 años o más en esa empresa. Aparte de la jubilación del IES, Quispe. Finalmente, Quispe, no está por demás acotar que en el Ecuador un trabajador tiene el mayor salario mínimo vital de la subregión y en moneda dura, como son los dólares americanos, todo lo cual, sumado a lo anteriormente anotado, debe tornarse en algo muy malo y con efectos muy negativos. ¿Lo ve y lo comprende ahora? Ya se explica usted y todos los onzos que le secundan por qué no sube la tasa de empleo en el Ecuador. Pues las empresas y los empresarios no son pozos de la dicha, como lo es el Estado, que para solucionar sus problemas de flujo de dinero no tiene sino que meter la mano en el pozo o crear nuevos impuestos y ya, todo solucionado. Por todas estas razones y por todas estas acotaciones que el espacio no permite tocarlas, es que esta iniciativa por usted patrocinada la considero producto de una gran estulticia y atentatoria al fomento del trabajo formal, y no debería aprobarse. El Ecuador, Quispe, debe trabajar más y no menos si quiere dejar de tener los acuciantes problemas que nos acechan, entre estos la ignorancia supina sobre cómo se hace para crear riqueza, es decir, crear una empresa, y poder lograr que disminuya la idiotez crónica en adultos, que es tan o más grave que la lamentable desnutrición infantil crónica. ¿No le parece? Mario Ponce Lavalle, La Nación. Noticias internacionales. Nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia. Nuevo intercambio de prisioneros de guerra. En él participaban unos 40 soldados rusos y 44 ucranianos. Estas imágenes publicadas por Kiev muestran a un grupo de militares en un lugar no identificado del país con banderas y consignas patriotas. Entre ellos, según el jefe del gabinete presidencial, hay muchos combatientes que participaron en la defensa de la acería de Azovstal de Mariupol el año pasado, además de marineros, guardias fronterizos y 2 civiles. Andriy Yermak ha asegurado que algunos de ellos tienen heridas producto de la
tortura. El Ministerio de Defensa ruso también ha distribuido una grabación de sus soldados volviendo a casa en un autobús controlado por fuerzas ucranianas. El intercambio de prisioneros se ha convertido en algo habitual en este conflicto. Histórico acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur. Estados Unidos atracará submarinos nucleares en Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el presidente Joe Biden anunciaron en la Casa Blanca un nuevo acuerdo pese al Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1991, donde ambos países se comprometieron en retirar todo su arsenal nuclear. Un compromiso que hoy se marca en 70 años de relación bilateral. Este año marca el 70 aniversario de la alianza entre nuestras dos naciones. Es un vínculo inquebrantable forjado en la valentía y el sacrificio de nuestro pueblo, santificado por la sangre de las tropas estadounidenses o coreanas que lucharon y defendieron la libertad. Esta nueva declaración de Washington es una respuesta al aumento de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en los últimos meses y estipula que Estados Unidos tendrá el control operativo de sus armas nucleares desplegadas en territorio surcoreano en caso de que Corea del Norte emplee arsenal nuclear. Hoy me enorgullece decir, señor presidente, que creo que nuestra asociación está lista para asumir cualquier desafío que podamos enfrentar. Lo vemos en el Indo-Pacífico, donde nuestra alianza es el eje de la seguridad y la prosperidad regionales. El acuerdo también exige que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur fortalezcan el entrenamiento conjunto e integren mejor los activos militares de Corea del Sur en el esfuerzo de disuasión estratégica conjunta. En el pasado, cuando la amenaza estaba muy lejos, tal vez teníamos algo de tiempo, pero ahora la amenaza está justo frente a nuestra puerta. Lo importante es que tenemos que hacer que Corea del Norte nunca se atreva a recurrir a sus armas nucleares. Durante el encuentro, Biden elogió la entrega de $230 millones que Seúl le hizo a Kiev, pero pidió un rol más activo para repeler a Rusia. Por su parte, un chef estadounidense, hijo de una inmigrante coreana, deleitará este miércoles a los mandatarios con una cena de Estado en la Casa Blanca. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Guerra de expulsiones de diplomáticos acusados de espionaje entre Noruega y Rusia. Guerra de expulsiones de diplomáticos acusados de espionaje entre Noruega y Rusia. La mecha la encendió este reportaje emitido por un consorcio de televisiones públicas que desveló la presencia de 38 agentes de inteligencia rusos en distintas misiones diplomáticas de los países nórdicos. Uno de los señalados es Andrei Semerilo, cónsul general en Barentsburg, en el archipiélago noruego de Svalbard. Ha sido vinculado al servicio de información militar ruso. Jeg hadde første møte med russisk generalkonsul og ny leder for Trøst-Arctic Kugol her i dette rommet i august i fjor. De gjorde rede for mine forventninger til dem, og de gjorde rede for sine planer. Det var første møte jeg hadde med de, og etter det så har vi møttes på det her kontaktmøtenivået etterpå da. Una semana antes de que se emitiera este reportaje, Noruega expulsó a 15 diplomáticos acreditados de la embajada rusa en Oslo sospechosos de espionaje. Este miércoles, Rusia respondió expulsando a 10 empleados de la embajada noruega en Moscú. No More Lies, el artista turco que cubre muros de verdades. No More Lies es uno de los artistas más notables de Estambul. Pinta las paredes de su ciudad con frescos gigantes, como este, a un tiro de piedra del Palacio de Dolmabahce a orillas del Bósforo. El ciervo de origami evoca el calentamiento global y los gigantescos e inacabables incendios forestales que nos acercan a la desertización. Some people are lying, and everyone knows the lies. That's why I'm trying to say, please stop lying and let's live our life together. Whatever you do, or whatever we have to carry or bear. Ha pintado algunos pasillos del metro de Estambul, entre otros este fresco dedicado a las mujeres que han marcado la historia. If you see in the street an animal, you don't have any idea that you are carrying with you, politically, culturally, anything
As you can see only the animals. That's why I choose animals to describe my story. All of them are related with my life, with my feelings, my struggles. Su última obra acaba de terminarse esta semana en Bruselas, invitado por el festival Balkan Traffic, que reúne cada año en Bélgica culturas del sudeste de Europa. I collected the endemic flowers of each country from Greece, Turkey, Albania, Bosnia-Herzegovina. They are blossoming from a single body that describes the cultural heritage of that countries and the uniqueness of also the same body. Balkan Traffic, hasta el 29 de abril en Namur y Bruselas. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.